no nos conocemos el día de hoy, mi nombre es Isaac Cortés y junto con mi esposa Lindsay pastoreamos este hermoso campus aquí en la ciudad de Monterrey. Bienvenidos a cada uno de ustedes que el día de hoy, en este cierre de Semana Santa, decidimos estar en casa. Y hoy, más que todo, quiero darte la bienvenida a la celebración de Pascua. Quiero darte la bienvenida a esta celebración, ojo, no solamente de nosotros, sino de millones de creyentes a nivel global. El día de hoy celebramos juntos que la tumba está vacía. Y hoy quiero darte la bienvenida a la victoria de Jesús. Hoy quiero darte la bienvenida a la redención. Quiero darte la bienvenida a la salvación. Y si tú y yo gritamos constantemente cuando nuestro equipo favorito gana, cuando vemos a un campeón, cuando vemos a un artista o alguna celebridad, ¿por qué no, iglesia, el día de hoy levantamos nuestras voces y decimos a Dios gracias? Así que ayúdame a hacer ruido por la celebración de este Rey Salvador. ¡Ea, iglesia! ¡Bravo! Esta es nuestra celebración. Así como los equipos de fútbol tienen su campeonato, como la NFL tiene el Super Bowl, ¿qué crees? Esta es la celebración de nosotros a nivel global, de que Jesús se levantó de la tumba. Hoy no es un día de estar tristes, hoy es un día de estar felices y contentos. ¿Qué crees? Hoy me siento así porque el escuchar constantemente de que este Jesús sufrió, partió por diferentes dificultades, pasó por su propia voluntad hacia la tumba, hacia la crucifixión, y aún así por el gozo que sintió, ¿qué crees? Dio su vida por ti y por mí. Y hoy por eso celebramos. Hoy he titulado este mensaje Rey del cielo. Hoy quiero llevarte a conocer a este Rey Jesús. Por si no lo conoces, hoy quiero llevarte a conocer a aquel que partió nuestra historia en un antes y en un después. Aquel que hizo nuevamente un camino de la tierra al cielo. Aquel Rey que dejó su majestad. La Biblia habla que se hizo pobre a tal punto que se volvió siervo de todos, esclavo. El Rey que vivió entre nosotros. Un Rey que, ¿qué crees? No estaba ajeno a lo que tú y yo sentíamos. Él sintió hambre, sintió sueño, sintió sed, sintió rechazo, sintió traición, sintió calor, dolor, ira, cansancio y aún así felicidad y tristeza. ¿Sabes? El día de hoy quiero que conozcas a este Rey del cielo llamado Jesús. Algunos solamente lo conocen a través de una fotografía, o tal vez lo has visto en alguna imagen de una cruz, en una figura. A lo mejor lo conoces como un profeta o un hombre noble que caminó dentro de nuestra historia, o tal vez solamente lo conoces como algún ejemplo a seguir. Pero el apóstol Pablo nos habla acerca de esto en una carta hacia los hebreos, y lo vemos así en Hebreos 4:14 en adelante. La palabra de Dios dice: por lo tanto, ya tenemos con nosotros un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, Hijo de Dios. La palabra de Dios dice: aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, este Rey Jesús, no solamente vino y solamente caminó entre nosotros, sino la palabra dice que comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Así que quiero que entiendas esto. No era un rey que estaba ausente de lo que tú y yo pasamos. No era un rey que no sentía como tú y yo sentimos. Era un rey que enfrentó cada una de las pruebas que tú y yo hemos pasado. Alguno de nosotros ha pasado por pruebas. ¿Qué crees? Dios entiende el corazón que estás pasando en medio de la prueba porque Él mismo pasó por ella. Mas sin embargo, la diferencia en la humanidad de Él fue que nunca pecó. Versículo 16 dice: así que acerquémonos con toda confianza. Ojo,
podemos ahora sí, gracias a esa muerte y resurrección, acercándonos a Él con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Ahora, quiero que entendamos a este Jesús, porque este Jesús, cuando muchos de nosotros escuchamos de este Rey Jesús, para algunos ha sido eso, solamente un buen ejemplo, solamente un profeta, solamente alguien bueno que caminó dentro de nuestra historia. Pero la proclamación de Jesús, que lo hace tan diferente a otras religiones que ni Mohammed ni Buda dijeron o se proclamaron, fue esta hecha en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la proclamación que crea distinción entre cualquier otra religión. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Rey del cielo? Saulo preguntó esta pregunta exactamente a Dios en Hechos 9, cuando Jesús se le aparece y le dice: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Porque es que el día de hoy vemos a ese Jesús por todas partes. Inclusive cuando vas al mercadito, lo ves en algunas estampitas, lo ves inclusive en algunas figuras, lo ves inclusive escuchado en alguna música, a lo mejor pirata, no sé, pero lo ves escuchado, lo escuchas en poemas, lo escuchas en literatura, lo ves reflejado en estatuas gigantescas. Si viajas, si vas a Brasil, si vas a Europa, lo ves reflejado en figuras gigantescas en todos lugares. No podemos escapar de este Jesús. Nuestra música, poema, arte habla de Él. Pero ¿quién es este rey? ¿Acaso era un rey revolucionario que vino a tomar todo por la fuerza? ¿Acaso se comparaba a alguno de los celotes, que eran aquellos hombres que constantemente terrorizaban esa región con la cuestión de poder cimentar la ley escrita? ¿Acaso Jesús vino a tomarlo de esa manera? ¿Acaso era un revolucionario? ¿Acaso era alguien que estaba constantemente levantándose contra Roma? No. Ese Jesús, su revolución era completamente diferente. Se levantaba contra una religión organizada. ¿Quién es este Jesús? ¿Acaso es un héroe? ¿Acaso es un héroe de la historia? Hablaba de liberar a las personas. Hablaba de traer liberación y desopresión de este mundo. No, ese Jesús tenía mucho más. Pero cuando vemos su historia, solamente estuvo con nosotros por 33 años. A comparación de muchos otros héroes dentro de la historia, ni siquiera viajó más de 200 kilómetros. Nunca tuvo una educación formal, y aún así, más de 2000 años en adelante, generación tras generación, seguimos hablando de ese Jesús. ¿Quién es ese Jesús? ¿Acaso era un hombre loco o farsante? Pero nadie hasta el día de hoy puede negar sus milagros, sus prodigios, sus señales. Y es interesante que cumple alrededor de 600 profecías mesiánicas en su historia y en su vida. ¿Quién es ese Jesús? ¿Un farsante? ¿Un revolucionario? ¿Un héroe? Su único crimen fue cambiar el corazón del hombre. Su único crimen fue que nunca estableció nada o construyó nada en esta tierra, porque seguía construyendo para un reino y era su reino. Seguía construyendo solamente para traer y llevarnos a ese lugar, y que entendamos un poco más de quién es este Rey Jesús. Los historiadores han batallado para describir, los eruditos, los filósofos escriben acerca de él. ¿Qué sabemos de este Jesús? Que era un hombre, que era completamente hombre. Sabemos esto porque Isaías 53:12 lo refleja. Dice que él fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
¿Quién es este Jesús? Aquel que sentía. Porque escuchamos su historia y vemos cómo cuando su amigo Lázaro muere, llora. De la misma manera que tú y yo lloramos y sentimos. Tenía características de hombre, pero a diferencia de ti y de mí, jamás pecó. No importando la prueba, la siguió adelante y siguió conquistando de gloria en gloria, de victoria y en victoria. Su proclamación de rey del cielo, un rey que no podíamos ver su reino, un rey que era sobre todo rey, un rey que era rey soberano, rey de reyes y señor de señores, un rey que existía antes del tiempo. Juan lo describe así en Juan 1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2 dice que Él estaba con Dios en el principio. Y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguir esta luz. De antes, de los tiempos de antes, aún de que tú y yo existiéramos, Él ya existía. También Juan lo llama en Juan 8:58, cuando Jesús decía: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este rey que ya existía antes de Abraham, antes de la eternidad, que es el alfa y la omega? Por eso es que no encajaba en nuestra cultura. Era alguien fuera de nuestra cultura. ¿Quién es este rey? ¿Acaso será el Hijo de Dios? ¿Acaso es el Hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Porque cumple más de 600 profecías mesiánicas? ¿Porque más de 500 testigos lo vieron resucitado visualmente? ¿Quién es este rey que sus discípulos, si muchos constantemente quieren llegar a minimizar su resurrección, que quieren solamente decir que es un cuento, vemos a sus discípulos golpeados, mutilados, decapitados, quemados, y jamás en ningún instante se hicieron para atrás diciendo: creo que solo vi algo diferente, creo que tal vez no era? Al contrario, lo dieron todo porque entendían que Él era todo. ¿Quién es este Jesús? Nunca antes ha existido alguien como Él en la historia. Ni siquiera hemos escuchado un hombre que habla como Él. Jesús no solo hablaba acerca de la ley, pero hablaba sobre la gracia. Cuando la ley constantemente tenía una barra a medir, donde hablaba y decía: hey, no cometerás adulterio. La gracia decía: si miras a una mujer con lujuria, ya has pecado en tu corazón. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién habla así? Levantó la ética sobre todas las cosas. No solo hablaba acerca de un reino que estaba por venir, sino Él vivía ese reino a donde Él iba. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Será que Jesús es realmente el Hijo de Dios? ¿Será que Jesús, su muerte, realmente partió el velo del templo en dos? Porque antes de su muerte, nadie de nosotros teníamos acceso directo al Padre. Nadie de nosotros podíamos llegar constantemente y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero a través de su muerte, el día que murió, alrededor de las 3 de la tarde de ese viernes, la tierra tembló y el velo del templo se partió. La deuda fue cancelada. Todo fue terminado. Todo fue pagado. ¿Será que ese Jesús nos acepta aunque somos imperfectos? ¿Será que aunque pecamos constantemente, aún así nos ama? ¿Será que Él es el verdadero Hijo de Dios? ¿Quién es este Jesús? ¿Por qué fue crucificado? Hay 3 cargos que se hicieron en su contra. Número 1, amaba a los pecadores.
Nos amaba a ti y a mí. Ejemplo de eso lo vemos reflejado en Juan 8, cuando un grupo de personas agarran a una mujer cometiendo adulterio, en pecado. ¿Y qué pasa? La llevan enfrente de Jesús, y aquel que realmente podía castigarla, podía hacer algo en su contra, decide solamente decirles: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Jesús con ternura endereza su camino, pero sobre todo la ama. En el versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le respondió: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lo vemos a este Jesús que amaba a pecadores, que ve a un Zaqueo, un hombre chaparrito, subido arriba de un árbol en un sicómoro, y le dice: Zaqueo, voy a cenar contigo. La Biblia habla en Lucas 19, del 9 al 10, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús a Zaqueo, ya que a este también era un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no solamente vino para aquel que estaba sano, vino para aquel que estaba enfermo, vino para aquel que estaba perdido, vino para aquel que estaba desahuciado, vino para aquel que estaba lejos, vino para aquel que se sentía que no había esperanza, vino para aquel que no se sentía parte de una organización o de una religión o de una estructura, vino para aquel que no parecía encajar dentro de nuestra historia o cultura, vino para aquel que parecía que solamente era un marginado, y le dijo: eres amado. Ese Jesús vino por ti y por mí. Uno de sus mayores crímenes era que amaba a los pecadores. Su segundo crimen: sanaba en el día de reposo. La gente lo acusaba, sobre todo si tú lees Mateo 12, habla de un hombre con una mano seca, el cual Jesús lo sanó. Y los fariseos lo acusaban. ¿Quién es aquel que inclusive en el día de descanso decide sanar? Ojo, tú y yo no comprendemos mucho esa parte de esa cultura, pero en esa cultura seguían constantemente la ley, y la ley indicaba que tenían que reposar ese día. Hasta el día de hoy, si tú vas a Jerusalén, los elevadores, ¿qué crees? No funcionan porque tú llegas y le aplastas un botón. El día de reposo, el elevador se para en cada piso. Imagínate, si a ti te toca ir al piso número 10, te esperas ahí y te abre la puerta en cada piso hasta que llegas al número 10. Así de significativo era para ellos el no trabajar en el día de reposo. Pero Jesús se proclama rey sobre el día de reposo. Y dice: no quiero solamente que lo hagas esto por obras. No quiero solamente obras y sacrificio, anhelo tu corazón. Y Dios es juzgado por sanar en el día de reposo. Jesús es y seguirá siendo el Hijo de Dios. Y esta es nuestra tercera revelación, o el tercer crimen por el cual fue crucificado. Decía ser el Hijo de Dios. En Juan 10 afirma constantemente a ellos que era el Hijo de Dios, y se podía reflejar no solamente en los milagros que hacía, no solamente porque acercaba y se conectaba con la gente, pero se veía a través de su autoridad y cómo se reflejaba en frente de todos, muy diferente sobre los demás. Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y los fariseos se molestaban porque amaba a los pecadores, porque sanaba en el día de reposo y porque se proclamaba el Hijo de Dios. ¿Algún hombre ha muerto como Jesús? Golpeado, castigado, mutilado,
el rostro desfigurado, su cuerpo dolido hasta la última gota de sangre. El sacrificio de la cruz fue el más intenso hecho por toda la humanidad. El precio del pecado sobre sus hombros. Jesús podía llamar a millares de ángeles en ese momento, mas sin embargo es sometido por su propia voluntad. Como un león que puede destazar a todos y sin embargo no utiliza su poder. Deja cada uno de ellos porque conocía lo que le esperaba. Hebreos 12:2 dice: fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha de Dios. ¿Qué crees? Ese Jesús cambió el significado de la cruz. Porque la cruz antes de Jesús significaba solamente un instrumento de ejecución, un instrumento de vergüenza. Y hoy tú y yo lo llevamos a veces hasta colgado alrededor de nuestro cuello. ¿Por qué? Porque la tumba no es más un sentimiento de vergüenza o de culpa. La tumba el día de hoy que está vacía y la cruz reflejan la victoria. Y por eso es que tú y yo podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Este Jesús subió por su propia voluntad hasta el Gólgota. Este Jesús por su propia voluntad se dejó ser clavado. Y aún ahí, estando siendo clavado, pudiendo haber dicho al Padre: Padre, en serio, ya basta, o hazlos a un lado. No. Sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz seguía orando por ti y por mí. Y fue en esa cruz que expiró y dijo sus palabras: consumado es. Fue en esa cruz que dijo: todo está terminado, todo está cumplido, todo está pagado, la salvación fue asegurada, la deuda fue cancelada. Fue en esa cruz donde Jesús murió por nosotros. Fue en esa cruz que Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Dime, ¿quién dice eso? ¿Qué hora fue que Dios vio a través de Jesús todo el peso de nuestro pecado? Jesús, al final de cuentas, aunque era pesado para él, porque tú conoces lo que pasó unos días antes en Getsemaní, donde Jesús le pesaba ir a la cruz humanamente hablando, pero que no sea mi voluntad, pero la tuya. Jesús se entrega, y solo por eso hoy tú y yo no peleamos desde un lugar de derrota, peleamos desde un lugar de triunfo. Mateo 27, 51, 52, la Biblia dice: a través de su muerte, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Aún los soldados que estaban ahí confesaron con su boca: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La gente lo reconoció. Así que ¿quién es este Rey Jesús? Es el Salvador del mundo. ¿Quién es este Rey Jesús? Es el Hijo de Dios, el Mesías, el Alfa y la Omega. Aunque lo llamaban Señor, ¿qué crees? Jamás fue alguien que fue dueño de siervos. Aunque lo llamaban Maestro, jamás tuvo un diploma. Aunque lo llamaban doctor, jamás curó a alguien con medicinas. Aunque lo llamaban y se proclamaba rey, jamás tuvo un ejército aquí en la tierra, nunca ganó una batalla militar, y aún así cambió nuestra historia hasta el día de hoy. Ese es el Rey Jesús. Jesús hizo todo posible para que la salvación fuera pagada, para darte, ahora sí, entrada a su reino. Lo hizo posible para que el cielo y la tierra se juntaran. Ahora, este evento lo veremos físico cuando Jesús vuelva en las nubes por su iglesia. Y esa es la promesa para ti y para mí, que esto es solamente un continuará. Este Jesús, un día lo veremos llegando de vuelta por su iglesia.
La primera vez que vino como un pequeño bebé en una aldea que nadie conocía. Pero la segunda venida de Él, todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Él es Rey y Señor. Esa es la promesa. Ahora, hoy quiero decirte acerca de este Jesús, de este Rey del cielo, que este Rey del cielo no solamente fue alguien que estuvo entre nosotros hace más de 2000 años. ¿Qué crees? Quiere revelarse en tu vida hoy. Quiere ser parte de tu jornada hoy. Y si tú no sabes, Él se sigue revelando a aquellos que siguen buscándolo. Hace poco escuché una historia que la verdad me voló los sesos. Y quiero cerrar con esta historia de un pastor conocido por Substance llamado Paul Kohler. Este pastor es de Sudáfrica y es amigo de nosotros en Substance, Estados Unidos, y ha venido varias veces a compartir de su testimonio. Y sus testimonios son increíbles porque le encanta ir de viajes misioneros en unas zonas de Zambia donde solamente hay tribus, inclusive tribus que todavía comen a otras personas, a compartir el evangelio. Tribus que muchas veces ni siquiera existen en el mapa. El pastor Paul tenía un amigo que era ateo y toda la vida habían sido amigos y lo había visto ir en estos viajes misioneros, inclusive había escuchado algunos de los testimonios y le parecían literalmente, o sea, eso es ridículo, ¿cómo va a suceder eso? Hasta que un día Sander se le acercó y le dijo: Paul, ¿puedo ir contigo a uno de esos viajes? Él sabiendo que él era ateo y le dijo: ¿sabes qué, Sander? Por mí no hay problema, solamente me vas a ayudar a cargar cosas y no te vayas a molestar si hay leones por alguna región de ese lugar. Sander dijo: no, quiero verlo con mis ojos. Todo lo que tú platicas parecen historias sacadas de televisión. Entonces se embarcaron en uno de esos viajes misioneros, en una región de Zambia donde literalmente había solamente selva, había solamente animales por toda la región, no había caminos. Estaban buscando una tribu que hace años nadie veía, pensaron que se había extinguido, que nadie sabía exactamente el paradero del pueblo, la choza donde ellos se encontraban. Solamente tenían una dirección hacia dónde viajar: la brújula del Espíritu Santo y una convicción de compartir el mensaje. Se embarcaron en una zona donde no había camino, no había territorio, y empezaron a caminar. Y pasó lo que tú y yo realmente pensamos. Después de casi todo un día de caminata, y cuando ya el sol se comenzaba a poner y escuchaban solamente los leones rugir alrededor de ellos, se perdieron increíblemente. Y estando ahí, Sander después de algunas horas le dice: veo como que unas chozas allá atrás de ese monte. Deberíamos ir a preguntar si hay algún camino para regresar. Al acercarse a la choza, sale un hombre corriendo de la aldea. ¿Dónde habían estado? Los hemos estado esperando. A lo cual Paul no sabía exactamente a lo que se refería. Les dice: perdón, hemos estado buscando, y le menciona el nombre de la tribu. Y el hombre le dice: somos nosotros. Al entrar a la aldea, toda la gente de la aldea estaba sentada así como nosotros, como si estuvieran en una boda. Y le dice: te hemos estado esperando. El jefe de la aldea le comenta: una noche anterior tuve un sueño y se me apareció un Dios llamado Jesús y me dijo que mañana 2 hombres de apariencia blanca iban a llegar y nos iban a decir la verdad de quién es Él. Así que por favor, compártenos, ¿quién es este Jesús? Imagínate, Sander se quedó así como que, esto es imposible, ¿cómo va a suceder esto? Paul, al entrar a la aldea, compartió el mensaje del evangelio. Jesús te amó tanto que dio su vida por ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la aldea recibió a Cristo. Y al final del viaje, cuando iban regresando en su jornada, Sander seguía peleando interiormente con eso. Decía: Paul, es que no entiendo, es imposible que esto suceda a menos que sea verdad. ¿Qué puedo hacer para recibir a ese Jesús que le comentaste a los chicos de la aldea? Le dice: lo mismo, pon tu fe en Él. Y ese día, Sander, el ateo,
se convirtió en Sander, el misionero. Y hoy en día Sander perfora suficientes pozos en la región de Zambia que dan de tomar agua a más de 65,000 zambianos. Y todo porque el Jesús que murió en la cruz se sigue apareciendo hoy. ¿Y sabes qué? Quiere aparecerse en tu vida también. Quiere ser parte de tu jornada. Este Rey Jesús sigue estando y su reino sigue vigente en nuestras vidas hoy. Y quiere demostrárselo. Iglesia, quiere revelarse a tu vida. ¿Quién es este Rey Jesús? Este Rey Jesús es el Rey de los judíos. Este Rey Jesús es el Rey de Israel. Este Rey Jesús es el Rey de gloria y el León de Judá. Este Rey Jesús es el Rey de rectitud. Es el Rey de generaciones. Es el Rey de justicia. Es el Rey de amor. Es el Rey de toda gracia. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Rey soberano sobre todas las cosas. ¿Quién es este Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es este Jesús? Es el hombre que ha cambiado nuestra historia. Es el revolucionario más radical de todos los tiempos. ¿Quién es este Jesús? Es el centro de la civilización. ¿Quién es este Jesús? Es la idea más alta de la literatura. ¿Quién es este Jesús? Es la personalidad más alta de la filosofía. ¿Quién es este Jesús? Es el fundamento de la teología verdadera. ¿Quién es este Jesús? Aquel que cede su poder al humilde. ¿Quién es este Jesús? Aquel que aboga, aquel que está siendo juzgado, aquel que salva y redime, aquel que dirige y guía, aquel que sigue estando con nosotros ahora y hasta el fin del mundo. ¿Quién es este Jesús? Aquel que sana al enfermo y libera al cautivo, aquel que sirve al desafortunado, aquel que recompensa al diligente. ¿Quién es este Jesús? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de toda tu libertad. ¿Quién es este Jesús? Aquel que nos dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, que su palabra y su gracia el día de hoy son más que suficiente. Aquel que sigue siendo indescriptible, incomparable, inigualable, inagotable, invencible, irresistible. ¿Quién es este Jesús? Es el Rey de toda gloria. ¿Qué crees? Los fariseos no pudieron soportarlo, pero tampoco pudieron pararlo. Pilato no pudo encontrarle en él falta. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo ganarlo y la tumba no pudo retenerlo. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Este Jesús es el Rey de los cielos, pero este Jesús es mi Rey. Y quiere ser Rey sobre tu vida. Quiere revelarse a tu corazón. Quiere que esta historia no solamente sea una historia antigua que pasó hace más de 2000 años. Quiere mostrarte que se sigue revelando a tu vida hoy cuando entregas tu vida a Él, lo que vas a experimentar es paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Pastor, ¿pero qué necesito hacer? Es simple. La palabra de Dios lo dice en Romanos 10, del 9 al 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una declaración desde lo profundo de tu interior. Hoy presenciamos algo que usualmente sucede en privado para muchos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Pero hoy, al presenciar esto, presenciamos el cambio que usualmente sucede internamente, expuesto visualmente a través del bautismo. Dios quiere hacer lo mismo en tu historia. Quiere hacer un antes y un después. Quiere ser parte de tu jornada. Pero la pregunta está aquí:
¿Dejarías entrar a ese Rey del cielo a tu vida? ¿Le darías una oportunidad en tu jornada?